Primero de mayo, el día de martes en la mañana, de mediodía. Y bueno, pues tenemos entonces el privilegio de estar un ratito platicando. Siempre es bueno hablar de, de las cosas que tienen que ver de- vaya, que tienen que ver con el reino, con el Señor, con la vida. Si nosotros hablamos de la vida, ¿verdad? No hablamos de la muerte, sino hablamos de la vida. Sí, hace un poquito de tiempo, como 2 años atrás, yo tuve un sueño y entonces, pero me estaban enseñando a través de un idioma que yo no entendía. Y ese idioma, en el sueño yo sabía que no era hebreo, pero se escribía muy raro y, y era con letras de oro. Entonces, me dijeron en el sueño, esto es, ¿qué significa esta palabra? Y entonces yo oí que me dijo en el sueño, ese es Xochitl. Entonces le dije, bueno, pues que esto es, me acuerdo de Xochitl, que es florecita. Entonces me di cuenta, cuando ya puse todo en orden al despertarme, de que se trataba de la escritura de, eh, del idioma del idioma náhuatl. Entonces me fui a buscar, me bajé un diccionario de español a náhuatl y náhuatl a español y no encontré la palabra, pero sí descubrí algo, que en este idioma se pueden hacer combinaciones de palabras y entonces la combinación de palabras era, era, era entonces explicaciones de la flor. Y me recordé que en la escritura dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que la flor entonces florece, se ve bien hermosa, huele, y entonces esa flor pues dice que viene el tiempo, se seca la hierba y se cae la flor. Entonces, unir a estas dos palabras, el otro era explicaciones, huilotl, sí, entonces, explicaciones de qué, de la flor, no puede ser. Entonces, ahí dejé que el Espíritu me enseñara. Entonces, son explicaciones de la luz y de las sombras. Las explicaciones de la luz y las sombras son las explicaciones de lo que es la creación. Y entonces me di a la tarea de indagar en el Espíritu para descubrir entonces cómo es que funciona esa gloria del hombre, hasta dónde llega, por qué, y hasta ahí no hemos terminado todavía continúo Entonces nosotros vamos a continuar en el día de hoy a través de lo que trae a nosotros, a través de la luz ha traído a nosotros pues el poder conocer, verlo, esta tercera dimensión, este mundo maravilloso y todo el universo. Pues, bueno, pues entonces eh, seguimos ahí en las explicaciones y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Sí? Buscar entonces explicaciones a las cosas. Nosotros pues tenemos información de las cosas que Dios ha creado. Bueno, a través de las cosas físicas podemos entonces darnos cuenta cómo esas son las sombras. Cada sombra, cada cosa física es sombra de lo que es espíritu, lo que es espiritual. Entonces nosotros sabemos que nuestro creador Dios, el Padre, es espíritu. Pero leemos ahí en la escritura que para hacer al hombre dice que lo hizo con sus manos. Entonces imagínense cómo es que Dios es espíritu y tiene manos. Entonces esto también tiene explicación. Y todas las cosas que nosotros preguntamos al Espíritu de Dios, preguntamos a nuestro Dios, y de todos seremos enseñados por Dios, pues lo obtenemos o lo recibimos. Y a veces lo recibimos muy fácilmente y otras veces pasa un poquito de trabajo. Pasamos un poquito de trabajo porque están bloqueadas o tenemos una serie de paradigmas, de enseñanzas que están impidiendo que la luz no las tinieblas no pueden prevalecer con la luz, o sea que va a ganar, pero ahí es donde nosotros personalmente debemos entonces demostrarle a nuestro Dios que sí nos interesa. Tenemos la mente de Cristo,
pero la mente de Cristo es la capacidad que tenemos de entender todas las cosas y de saber todas las cosas. Por ejemplo, estábamos hablando hace un ratito de Salomón. Yo estaba diciendo a la hermana Nena que estábamos platicando ahí acerca de lo que es la sabiduría. La sabiduría es la unión de Dios con el espíritu del hombre. Y Dios tiene acceso a todos los hombres, porque aunque tengamos nosotros un espíritu que también salió de Dios, pues sabemos que fuimos hechos por la mano de Dios y por el soplo de Dios en el primer hombre y la primera mujer. Y entonces, o sea, el primer hombre es la primera criatura que Dios hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces, pues, todos los hombres, pues, no pueden decir que no tienen a Dios. No lo entienden que tienen a Dios. No entienden que su espíritu no vino de cualquier lugar. Su espíritu salió de Dios. ¿Y por qué? Porque dice en capítulo de Génesis, capítulo 1, versos 2 y 3, que dijo Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que no había nada, había oscuridad, y entonces el Señor dijo, bueno, hizo todas las cosas a través de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. O sea, la luz es lo que nos da a nosotros el ver lo que es la creación de Dios y cómo lo hizo Dios. Como hijos de Dios tenemos explicaciones de Dios. Como cristianos tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la explicación, es la capacidad que tiene todo nuestro ser de participar de Dios, espíritu, alma y cuerpo, y de entender y también de cooperar, porque nosotros somos individuos que tenemos una voluntad independiente hasta cierto grado. ¿Ves? Por lo menos tenemos conciencia de que tú estás allá y yo estoy acá. Vivimos vidas separadas y juntas. ¿Ves? Nos juntamos en el espíritu o nos juntamos físicamente dándonos la mano, pero tenemos la conciencia de que hay otra persona que es aparte de mí. Y eso también nos ha traído por consecuencia de que también como cristianos tengamos a Cristo dentro de nosotros y siempre lo sigamos mirando aparte de nosotros. Porque cuando yo veo a Cristo como una persona que sí lo fue, o sea, el Señor Jesús que es una persona, y lo veo separado de mí y no encuentro el vínculo, pues ¿cómo puedo entender de que Él siendo una persona separada de mí, esté también conmigo? Y la única forma es en las explicaciones espirituales, o sea, la capacidad que tiene la luz no solamente de ver las cosas hechas, sino el por qué y cómo las hizo. Y Dios nos ha dado como hijos de Él esa capacidad de participar de Él. Y esta es la gloria de Dios, que nosotros podamos entender que la doctrina, o sea, las verdades que tiene Jesús son. Dice, me parece que un versículo me viene a mi mente, hace muchos años me llamó mucho la atención desde que vivía en Georgia, que dice que la persona que está unida con Dios o que tenga esa conciencia, conocerá que la doctrina que trajo Jesús, o sea, la verdad que trajo Jesús, viene de Dios. Hay mucha gente en este día que ven a Jesús como un profeta, como yo tenía amigos judíos que lo veían, no iban en contra de él, no eran judíos cristianos, eran judíos, tú sabes, hebreos, y veían a Jesús como un profeta, ellos no venían en contra de él, pero sí lo veían como profeta. Y la gente lo tiene entonces como, en fin, usted le pregunta, como dijo Jesús a todos los demás, ¿y quién dice la gente que soy? Y unos decían Elías, y otros decían el profeta, y otros decían esto. Y Pedro entonces se adelanta y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Oh, tú eres Dios en la tierra, es lo que estaba diciendo Pedro. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos que ser un hijo de Dios es decir, el establecimiento de Dios? Porque mi hijo es una extensión mía. Entonces, si esta extensión mía, pues es como si fuera, bueno, es parte de mi espíritu y es parte también de mis células. ¿Ve? Y es una persona aparte, pero hay un vínculo. Y nosotros, pues, en el vínculo que hemos tenido,
al despertar la semilla en nosotros y a comenzar nuestra vida cristiana de crecimiento como niños en Cristo y siguiendo creciendo, en, en, retirándonos, o sea, dejando atrás el hombre natural, vamos adelante a la perfección, como dice, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, pues vamos adelante a la perfección. Quiere decir que hemos crecido, hemos desarrollado nuestra vida espiritual y hemos perdido un poco de nuestros conceptos terrenales. Pues mi cuerpo está igual, entonces nuestro barro no ha cambiado. Es un poquitito más canoso, un poquitito más mayor, pero lo recibimos como, ¿qué podemos hacer con eso? No podemos hacer nada si este año tenemos un año más que el año pasado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hemos vivido. Pero el trabajo de Jesús en nosotros no se puede concretar solamente a que nosotros entendamos un poquito de cómo fuimos hechos, cómo Dios hizo las cosas, cómo Dios dijo, hágase esto y vino y se hizo, sino tiene que abarcar todo lo que es nuestro templo. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda expresarse. Y si yo entiendo que Dios puede expresarse a través de mí, yo entiendo también y puedo explicar que el mundo entero necesita de Dios, y el mundo entero tiene un plan, Dios tiene con el mundo entero, así como hemos descubierto que tiene un plan con nosotros, de desarrollar un hijo de Dios. Entonces cuando Pedro le dijo, tú eres el hijo de Dios, Jesús le dijo bien claro, Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre. El Padre, la única forma de revelar que tiene de sí mismo, aunque Él se ha revelado en la hechura, lo que es la creación de nosotros físicamente, y todo en nosotros habla de Dios. Somos la imagen física de Dios. La imagen física de un ángel, de un mensajero, puede ser como la tuya, pero tú eres un hijo de Dios. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, mas le coronaste de gloria y de honra. Quiere decir que hay algo que está aventajando a un ángel en el rango que Dios le haya dado. Dice, no llamó a ninguno de sus ángeles que bien pudieron hacer el trabajo, sino que simplemente llamó a su hijo. Entonces nosotros nos identificamos con nuestro hermano mayor Jesucristo, nos identificamos con la historia de la Escritura, nos identificamos con Él en todo. El Espíritu nos muestra, Jesús tenía una cabeza, dos ojos como nosotros, una nariz, y Jesús era como nosotros, era un hombre más como nosotros. Pero ¿qué pasa? Que viene entonces el Espíritu de Dios a enseñarnos, ¿ves? Que simplemente que Jesús era como una persona como nosotros, y nosotros nos encontramos entonces con la enseñanza religiosa que nos dice, no, era el Verbo, era Dios que se hizo hombre. Y hasta cantamos, dejaste el trono por mí y para venir a la tierra, y toda esa serie de cosas que cantamos. Y eso es cierto, pero una cosa es lo que cantamos y otra cosa es lo que cuando nosotros vamos cantando, ¿qué nos imaginamos? Yo sé que me imagino que había un trono allá arriba, el Señor estaba ahí, ya tú sabes, como no sé, tal vez aburrido, no sé. Y el Padre le dijo, bueno, pues tienes que bajar. ¿Ve? Y entonces no nos damos cuenta de que el Hijo nosotros nos imaginamos que era físico así como nosotros, y decimos, bueno, entonces se metió en el vientre de María, y entonces ahí salió del vientre de María, y en las enseñanzas vienen después las enseñanzas religiosas y me dicen, era Dios. Y cuando un niño le pregunta, mami, ¿quién es eso, papi? O, ese hombre que está ahí, ese es el Hijo de Dios, era Dios. Y muchas enseñanzas nuestras no son verdad lo que dicen, pero no las explican, porque tampoco lo tienen. ¿Qué dicen? Que eres Dios, hecho carne, pero Dios. Y en ningún momento identifican la carne de Jesús con la carne de María, y de ahí tomó todas las células y todas las cosas, y a nosotros como un hombre igual que nosotros. Entonces, bien, ¿qué es fácil para nosotros? Abrir el libro de Juan y ver las explicaciones
que tienen ahí desde el capítulo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así era todo en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces empieza a complicarse. Oh, espérate. Y entonces, ¿quién puede ser que por ahí haya alguna persona que está haciendo, o sea, Jesús sudando y haciendo un muñeco de tierra para que Dios sople en la nariz? ¿Ve? No sé cuántas explicaciones, pero yo sé que en el día que estamos tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con nosotros, y el propósito es que podamos ser fruto de la expresión de hijos de Él, donde no solamente seamos cristianos que nos hemos recibido el premio entre tantos millones de personas que se mueren y que según la religión se van para el infierno. ¿Ves? Entonces nosotros en este día, por supuesto que tenemos un privilegio tremendo, porque hay muchos millones de personas que ni siquiera tampoco creen en Jesús, creen en sus dioses. Y nosotros hemos creído en nuestro Padre, en nuestro Señor, hemos sido enseñados por el Espíritu, y hemos visto a Jesucristo y hemos visto al Padre. ¿Me viste a mí, Felipe? Ya viste al Padre, porque les preguntaron. Pues muéstranos al Padre. Y es cierto, Jesús es Dios. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ahí viene el problema. Si tú eres una hija de Dios, eres Dios también. Y tú dirás: no, hermano, no, yo sé. Yo sé, tampoco que te puedo decir: espérate, no puedo manifestar a Dios como una hija de Dios. Sí, no lo puedo manifestar. Sí, no soy uno todavía, ¿verdad? O sea, ayer me molesté con fulano, o no le contesté mal a alguien, no tengo un buen fruto, tú sabes, y nos escondemos para que no nos vean siempre lo más bonito, lo más hermoso, porque hay una parte fea, tú sabes. ¿Sí? Ahora vamos a mirarnos desde el punto de vista de Dios y vamos a ser enseñados por Dios. ¿Estamos dispuestos? Bueno, pues Xochihuiloto. Quiere decir, explicaciones es lo que necesitamos. Y el Espíritu dijo: bueno, pues yo quiero, fui enviado para poder hacer la expresión de Dios en mí. Y la expresión de Dios en nosotros no ha llegado por ciertas razones, o no la hemos expresado. Hemos expresado mucho de Dios. Yo no te digo que no. Esta misma tarde yo estoy explicando cosas aquí que tienen que ver con toda mi vida. Yo no estoy hablando de algo que aprendí ayer, sino que lo que hemos vivido, hemos respirado, hemos sentido, hemos sufrido, todo, eso en todo el mundo. El tiempo que nosotros tenemos en este cuerpo físico, ¿ve?, ha estado limitado por este cuerpo físico, ¿no es cierto? Bueno, pues Jesús le pasó lo mismo. ¿Qué les parece? Jesús era un hombre limitado, sí. Bueno, pero tuvo un tiempo limitado. Sí, no, limitado nada más que 30 años. Sí, pero faltan después. Ahora vamos a ver, porque faltan 33. Es la vida de él completa en la tierra. Pero la vida de él completa en la tierra tiene varias etapas. ¿Ok? Entonces vamos entonces a pensar. ¿Están dispuestos? El Espíritu nos enseña. Ok, entonces vamos a pensar y vamos a ver entonces al ángel vamos a ver así, vamos para parafrasear las cosas que ustedes saben. Entonces Jesús fue un tiempo, como tú y como yo, un hombre limitado, carne. Si ya no lo vemos un Dios que descendió del cielo y que, como le estaba diciendo hace un ratito, ahora lo vemos identificado. El Espíritu mismo nos ha identificado con nosotros, con nuestra carne. Dice varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, ¿ves? Y fue entonces desfigurado, maltratado, herido, fue por nuestras rebeliones. Toda esa serie de cosas, como dice el capítulo 53 del libro de Isaías, ¿se recuerdan? Bueno, ese es nuestro hermano mayor, que se puso igual que nuestra carne, nuestra piel. ¿Ves? Entonces, ¿qué vino? Entonces vamos a hacer la historia rapidita. ¿Ves? Israel estaba esperando al Mesías. Y el Mesías
debía ser que se sentara en el trono de la casa de David, que había sido prometida por Dios. Recordemos que Israel viene de Abraham. Dios se reveló a Abraham y le dijo un hijo, y entonces toda la historia que ustedes saben. Y hasta que entonces comenzó entonces Moisés con la ley, y ellos comenzaron, todo el pueblo que era bajo Israel, tenían que trabajar para la venida de Jesús. Es todo lo que tenían que hacer ellos. En el mundo había miles de pueblos, pero solamente aquel pueblo que salió de los lomos de Abraham, ese tenía que trabajar en toda su vida, la gente, la vida pública, la siembra, la cosecha, las fiestas, ¿ve? Todas las cosas tenían que hacer, ¿para qué? Para que un día pudiera de ese mismo pueblo venir el Mesías. Pero el Mesías no solamente era el Mesías, el ungido, quiere decir el Cristo. Cristo en griego. ¿Ve? El Mesías, Messiah, el Mesías, quiere decir el señalado por Dios. Pero ese señalado por Dios no solamente era un hombre que se iba a sentar en el trono, ¿ve? Sino iba a ser también el Cordero de Dios. Entonces, ¿ve? Ellos tienen, en esos dos pensamientos nosotros vemos y decimos como le señaló Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y demostró ahí entonces al Señor Jesucristo. Entonces, el Cordero de Dios tenía que morir, derramar su sangre, ¿m? Para que entonces viniera la justicia de Dios, el hombre siguiera entonces el plan que tiene Dios de transformar al hombre en un ser superior, donde los ángeles tienen que trabajar con este proyecto, y el mismo hombre tiene que entender el proyecto. O sea que en el tiempo de Jesucristo vino un rechazo a Jesús cuando ya lo vieron, pero es porque ellos no entendían. Si nosotros no entendemos ahora cómo somos, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, qué quiere con el mundo cristiano, qué quiere con el mundo en general, pues entonces no podemos entonces recibir o estar aware, ¿cómo es? Alerta, ¿no? O capacitados para la venida. Entonces, indudablemente que Jesucristo viene. Indudablemente que Jesucristo también ahora es un cuerpo de muchos miembros. Indudablemente que hay muchos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo, ¿ve? Donde ellos están viviendo una vida natural, solamente con la esperanza solamente de que Dios les dé larga vida, que no se mueran de cualquier cosa, y que entonces puedan ir a vivir eternamente en espíritu con Dios, hasta que Dios quiera, cuando pasen millones de años aquí en la tierra, y venga entonces el día de resurrección, y entonces pues venga y se resuciten, y etcétera, etcétera. Pero las cosas cambian cuando nosotros nos dejamos enseñar de Dios, cambian las situaciones. La luz viene a nuestra mente. Y como les dije, si la luz viene y resiste en las tinieblas por la enseñanza, no de la verdad, sino de equivocada, participamos de la tiniebla, y lo natural es todo lo que está en el mundo natural y del hombre, y pues entonces hay conflicto. Por eso es que el Señor nos ha dado ¿qué? La fe, porque la fe es una batalla. Pero nosotros no debemos entender la fe solamente para creer que va a ocurrir algo, un milagro, un cambio, una situación con un pariente, con alguien que necesita. Ve que la fe envuelve pues la oración, es una lucha. No solamente es ver a un hijo de Dios en la fe. El autor y consumador de la fe es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, es el Hijo hecho carne. ¿Ve? Pero eso fue antes, porque Abraham tenía fe. Por eso dijo Jesús, Abraham vio mi día. No, la fe es una lucha y es un fruto, y es también un hombre. ¿Ok? Pero tú tienes que tener fe para alcanzar un hombre nuevo, el autor de la fe y consumador. Cuando Dios termine contigo,
¿Ve? Y tú seas como tu hermano mayor Jesucristo, ¿ve? Exactamente como Él, perfecto, manifestando a Dios, entonces tú eres una hermana de Jesucristo o hermano de Jesucristo que está manifestándolo. Entonces tú no puedes hacer eso sin fe. Sí, 5, 1 Corintios, primera de Juan 5:1, es lo mismo Cristo que Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué es lo mismo. Sí, 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 la parte física y la parte espiritual, los dos, pero Jesús tenía espíritu. Sí. Una vez le dijo uno de mis profesores vaya, yo lo hice por sinvergüenza, ¿no? Por atrevido. Le dije que me pregunté si si Jesús tenía espíritu. Digo, sí. Entonces cuando él vino, entonces cuando murió, dice que ya ascendió a los cielos. ¿Y dónde está su espíritu? Porque si eres, sí, pero el problema es que en aquel momento empezó a pensar, dio de malo, tú sabes, porque yo lo que quería en el fondo que me explicara algo que yo veía y no sabía cómo explicarlo. Una cosa es que tú veas algo, por ejemplo, si tú ves ahora un barco y tú nunca has visto un barco, entonces ¿cómo tú me explicas lo que es un barco? Cuando los guatemaltecos vieron a los españoles subidos en su caballo, con aquel gorro y cada vez que tiraba un cañonazo, ¡pum! Y ellos dijeron, estos son monstruos. Y creían que el caballo y el jinete eran lo mismo. Y en cierta forma estaban mirando espiritualmente, porque si no, si el caballo no se identifica con el jinete y el jinete con el caballo, la bestia pues no puede, la bestia la doma el hombre. Entonces nosotros tenemos una naturaleza bestial, pero ¿cómo tú dominas la naturaleza bestial si tú no sabes que eres aparte? Tú conduces el animal, ¿ves? O el animal te conduce a ti, ¿te das cuenta? Entonces, tú debes ser el que conduce al animal, tú llevas las riendas. ¿Ves? Está muy bien eso, ¿no? Sí, las riendas las tenemos nosotros. Bueno, pues eh, Jesús, pues ellos tenían que esperar al Mesías. Pero ¿qué pasa cuando llegó Jesús? Ya la parte espiritual, la parte que ellos tenían que entender y que nosotros nos podemos identificar también exactamente como en aquellos días. ¿Por qué? Porque tenemos maestros por donde quiera. Yo en este día, yo lo único que pido es que ustedes puedan escuchar lo que el Espíritu les está diciendo. ¿Ve? No tenemos aquí, yo no estoy dándole esta clase como un maestro de teología, como un sacerdote o un ministro. Estamos platicando de algo que está revolucionando nuestros espíritus y que nos mantiene animados, ¿verdad? Nos mantiene exciting, eso es, ¿cómo es? Emocionados, ¿verdad? En otras palabras, nos mantiene inspirados, porque estamos en el espíritu, estamos inspirados. Y eso es lo que necesitamos. Una vez que estemos asistidos por el Espíritu de Dios y tengamos entonces el no hacer resistencia, la luz entra a una velocidad tremenda y no hacemos resistencia, aunque me hayan explicado que el cielo es verde y ahora el Espíritu me dice que es azul, pues ¿dónde está, la resistencia a eso? Entonces lo que está haciendo el Espíritu de Dios es llevándonos de nuevo a identificarnos con el hombre. En los 4 evangelios tenemos a Jesús como un hombre, pero Jesús en su etapa de niño, su etapa de nacimiento, su etapa de adolescente y por último entonces su ministerio. Nosotros vamos a considerar a Jesús entonces de su nacimiento en adelante. ¿Está bien? Entonces para cortar el tiempo, entonces estamos seguros de que estamos siendo enseñados por el Espíritu, pues vámonos entonces. A ver, vino el ángel a María. ¿Qué tenía que venir a Israel? El Mesías, ¿verdad? Y tenía que venir también, ¿qué? El Cordero. ¿Se recuerdan la profecía que le dieron a María cuando mostró el niño? Que le dijo, una espada atravesará tu corazón para que se puedan los pensamientos de muchos descubrir. Si nosotros estamos descubriendo
por el dolor, la tristeza de todas las personas que amaron a Jesús en aquel día, que le vieron encarnecido en la cruz como un hombre, y que sufrieron con Jesús y el sufrimiento que él tuvo, no solamente de los latigazos y todo, sino de ver a aquella gente tan ignorante y tan verdaderamente sin responder a Dios. O sea, ahora pues nosotros tenemos que identificarnos también, el Espíritu nos está llevando a identificarnos con su dolor también, porque no hay mayor dolor de saber que una persona no entiende o no puede participar de una salvación tan grande como la que el Espíritu de Dios quiere mostrar a través de nosotros. Y esto pues nos produce a nosotros dolor y quebranto. Y bueno, y solamente nos puede sacar de esto haciendo una realidad lo que el Espíritu está revelando, y que nosotros digamos: Señor, yo quiero vivirlo y quiero que se cumpla en mí. Si logramos que esto pase, pues vamos a ser los hombres más felices, o sea, las personas, los hijos de Dios, más los hijos de Dios y su manifestación, o sea, son las personas más importantes. Y esto requiere también que nosotros tengamos tal espíritu, y es necesario, y viene paralelo con nosotros, igual que el espíritu que tenía nuestro hermano mayor Jesucristo. Un espíritu que ve la justicia y da muestra con el poder que tenía el espíritu, como Juan, y puede encarar las cosas y poner las cosas en su punto, pero también un espíritu humilde y manso. Tanto que mismo la enseñanza de Jesús dijo que los mansos heredarán, ¿qué? ¿Se recuerdan? La tierra. Entonces Dios tiene propósito con nosotros en la tierra. En ningún momento nos quiere mandar a todos para el cielo, ni nos quiere arrebatar para el cielo, ni quiere que nosotros vivamos. Sí, no. El cielo está en la capacidad que nosotros tenemos. Esa es la dimensión del espíritu, y nosotros tenemos contacto con esos cielos, con los cielos, a través de la cuarta dimensión. ¿Ves? Como Jesús enseñó y como Él explicó y funcionó. Si nosotros podemos ir a la Escritura y ver cómo Jesús funcionaba, nos vamos a dar cuenta que lo que los científicos, la religión no ha explicado, los científicos lo han explicado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la ciencia se va a aumentar. Y la ciencia no es aparte. La ciencia no es nada más que el conocimiento de las leyes, de cómo se hacen las cosas y la naturaleza de las cosas. Pues nosotros tenemos el ver que el hombre ha desarrollado su espíritu, ha descubierto más cosas. Y le decía yo a unos hermanos, de 100 años para acá, tenemos más ciencia de lo que ha habido de 100 años para atrás. O sea, 1900 en adelante es como un despertar. Y Jesús dijo eso, la ciencia. No hay problema con la ciencia, porque estoy hablando de una ciencia que no se esconde detrás de una imagen negativa, o una imagen de decir no hay Dios. Y estaba yo leyendo, como un paréntesis, te lo digo, que hay más creyentes científicos en aquellas personas que están viendo el universo, viendo los astros, viendo las leyes, las 6 leyes básicas que están en todo el universo, que en las personas que están en la genética. Los científicos que tienen que ver con el gen del hombre, que tienen que ver con el gen, lo que es la naturaleza del hombre, porque ya no tienen microscopio para saber un poquito más para atrás. Tienen que saberlo por matemáticas. Entonces esos son más incrédulos que los que ven la grandeza de Dios en el universo. Pero bueno, nosotros tenemos el ver que Dios se ha revelado en el espíritu del hombre, y se sigue viendo, y eso nos ha sacado a nosotros de una mentira donde dice que Dios nada más se revela a los protestantes o los católicos. Nosotros en este día somos hijos de Dios, y es lo más importante.
y Él se revela a nosotros y se ha revelado también a las personas dándole luz sobre aquellas cosas que ellos no conocían. Y esto es lo que hacía Salomón. Ustedes saben que Salomón tiene una serie de cosas que han descubierto de inventos y cosas que él tenía. ¿Y de dónde lo sacó? De la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu le daba sabiduría. Y él entonces era inteligente, o sea, sacaba esa sabiduría en los hechos, en su fruto, y entonces le llamaron que él era inteligente, porque hacía las cosas que Dios le enseñaba. Bien, entonces estamos en Jesús con el ángel. El ángel le dice a María, María, vas a tener un hijo. Y ella le dice, pero ¿cómo será esto si no tengo esposo? Tengo mi novio, o sea, estoy desposada con él, tengo un contrato hecho, pero ¿cómo voy a tener un hijo sin él? Tendría que casarme. Y entonces el ángel le dice que sí. Y el ángel le dice, bueno, porque es que cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, te hará sombra, que si te cobijará, y entonces eso hará posible que venga ese niño. Estamos hablando de un tiempo donde la ciencia no entendía como ahora sabemos que se desarrolla lo que es la primera célula madre, cuando se es fecundado. Entonces, ustedes saben, ahora sabemos mucho más. Bueno, entonces la historia viene donde ya ella tiene que salir de allí bueno, fue a ver a su prima y ya estaba en estado y bueno, viene entonces el nacimiento. Cuando Jesús nace, entonces inmediatamente no nace en una cama, no nace en una casa, nace en un establo. Nace donde nacen los chivitos y los animalitos, donde el hombre los cobija, le da forraje, le da comida. Y ese pesebre es precisamente donde comen el animal. Es donde ponen ahí la paja, que el burro y la vaca y los animales de ahí pues comen el grano, lo que fuera. Y entonces Él es el pan. ¿Y nace dónde? En la casa del pan. ¿Ok? Entonces nace Jesucristo, o sea, Jesús, como una persona cualquiera humano. Pero fíjense bien, lo envuelven en pañales. ¿Cuál es la señal que vino primero? Encontrarás al niño envuelto en pañales, envuelto en las ropas del hombre. ¿Se recuerdan en Génesis? En Génesis tenemos que el hombre estaba desnudo y que entonces cuando comenzó a funcionar por él mismo, pues entonces se descubre que está desnudo y él mismo se cubre. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos a través de la acción del hombre cuando no se somete por amor, por supuesto que es por amor, y por amor ha sido siempre el sometimiento, sino que él cree o él entiende que él puede buscar la salvación de sí mismo. Cuando come del conocimiento del bien y del mal, pues inmediatamente pues se desnuda. Entonces Jesús, aparte que eso era un niño, una señal de humildad es esa también, pero entonces el hombre lo cubre. Esa es la etapa de nuestra vida en Cristo, donde nosotros nos cubrimos unos con otros, porque por la vergüenza, ¿tú me entiendes?, de que nosotros no tenemos una humanidad que ahora despierta a ser una persona nueva y que de buenas a primeras nos damos cuenta de que efectivamente por el conocimiento de nuestras culturas y todo, estamos desnudos. Entonces, pero nos ayudamos en la etapa religiosa y la etapa de ayuda que tenemos unos con otros. Eso es normal. Pues Jesús entonces comienza como un niño cualquiera. Pero fíjense bien, lo interesante está en que los ángeles le dicen a los pastores cómo va a encontrar al niño y que le adoren. Entonces los pastores van a adorar al Hijo de Dios, van a adorar. Nosotros no podemos, en la ley judía, no pueden ellos adorar a otro Dios. Entonces, ¿era Dios o era hombre? ¿Qué era Jesús? Y el verbo se hizo carne.
Ok, eran los dos. Y eso no tenemos ningún problema con eso. Dios hombre. Pero nos ha enseñado más a verle a Él como Dios. ¿Ve? Y hasta una película que hay por ahí donde Jesús estaba chiquitito y hace unos pajaritos de barro y entonces le da vida. Eso no es verdad. Aunque Él hubiera podido, estaba limitado, estaba escondido dentro de ese niño. Entonces el niño creció y tuvo que ser enseñado por los padres, tuvo que ser ayudado por los tutores. Y nadie podía saber quién era ese niño. De entrada pudo haberlo matado Herodes, ¿no es cierto? Entonces está expuesto a la muerte, lo que significa esto de que él estaba expuesto a que lo mataran. Entonces que era Dios completamente dentro de un cuerpo de muerte. Y tú y yo estamos en esa situación. Nuestra vida secreta con Dios, ¿ve?, está dentro de nosotros. Nosotros no hemos manifestado a Dios. El hombre en la iglesia o el hombre cristiano ha tenido dones, ha tenido ministerio, ha tenido, ¿me entiendes? Ha tenido manifestaciones. Yo he visto en una noche un milagro y ver una persona, he visto estar muriendo y ya no morir. Hemos visto también personas que se han muerto. Hemos a veces llorado y rogado por una persona que no pierda su vida y la ha perdido. O sea que en ningún momento nosotros hemos llegado al punto que llegó Jesús allá de grande diciéndole a Lázaro, Lázaro ven fuera, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenía que ser así? Bueno, porque Él era el verbo hecho carne. O sea, si nosotros podemos entender esto, podemos ir a Génesis donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ve?, y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ¿qué está diciendo esto? La palabra que Dios hizo por su boca. Ahora no entendemos que Dios tenía una boca grande del tamaño del universo y que habló, sino que ahora entendemos que Él, Dios Espíritu, entonces dio entonces su palabra, ese es el Hijo, y entonces por esa palabra que Dios, detrás de esa palabra había el Espíritu, donde lanzó el Espíritu. Entonces la palabra y el Espíritu hacen entonces la manifestación de la creación de lo que nosotros podríamos llamar la recreación de las cosas como funcionaba Jesús. Pero para llegar a Jesús a funcionar así, de decirle a Lázaro, sal fuera y hacer que las cosas y los milagros que hacía, cualquier milagro, el primero que hizo que fue la transformación de vino en agua, antes de que Jesús estuviera en el Jordán, nunca hubo milagros. Era un cuerpo que estaba la vida escondida ahí en un cuerpo de muerte. ¿Me entiendes? Un cuerpo como el de nosotros. Nos cuidamos que no nos vayan a atropellar, no nos sentamos en medio de la carretera ahí para que el carro se estrelle contra nosotros, o sea, desaparezcamos de esta dimensión y pasa el carro y nosotros vamos a aparecer. ¿Ves? Simplemente en la vida de Jesucristo no había ningún milagro, Él estaba expuesto a todo lo que nosotros estamos expuestos. Y nos podemos identificar fácilmente con Jesús de los Evangelios, hasta el momento de que Él fue al Jordán. Entonces, en la vida de Él como niño, sujeto a sus tutores, a sus padres, con toda la vida adentro, con entendimiento, conocimiento, participación de la luz que el Señor, que el Espíritu, o sea, que él iba teniendo, entendimiento de todas las cosas, ¿ve? Y simplemente pues en secreto todo. Su mamá no decía nada y su papá tampoco. O sea, ni de su papá de los cielos, ni su papá que lo representaba en la tierra, que era José, ¿ve? Nada. Pero a los 12 años, y tuvieron que enseñarle todo lo de la ley, porque ellos eran gente creyente, estaban bajo la religión, ¿ves?, de la ley, la Torá, iban a la sinagoga, ¿verdad? Entonces, a los 12 años,
Él tenía ya que saberse todo el rito, ya se había sido enseñado en todos los ritos de la ley, en todos los libros que tenía que aprenderse. Todo, todo, todo. Y a los 12 años que pasó, se le quedó por allá y los doctores de la ley estaban y que le dijo cuando lo encontraron, en las cosas de mi padre me conviene estar. Entonces a los 12 años ya el padre gobernaba completamente su mundo interior. Fíjese bien. Pero aún así todavía no podía él, podía decir que es a su padre, podía decir a su padre que quedó escrito. Pero los doctores estaban maravillados porque decían, ¿cómo este niño sabe tanto? ¿Cómo es cómo es que puede acomodar todas las cosas? ¿Ve? Y entonces ahora vino la otra etapa de su vida de joven. Y cuando tenía entonces 29 años y medio, que son 30 años vamos a decir, entonces va al Jordán, donde hay un hombre que habla muy fuerte, que habla verdad, que dice que la gente se estremece y es Jordán. Entonces, ¿qué es el Jordán? Nosotros si usted dibuja, el Jordán es el río que se identifica con el hombre natural, el río de la muerte. Entonces va a ser llevado allí. ¿Por qué? Porque él tiene que ahora ser equipado. ¿Qué te dije al principio en Génesis? En Génesis era la palabra y el espíritu, ¿no es cierto? Y ahora, Juan 1:1, y el verbo se hizo carne. Entonces la palabra se hizo carne a través de la obra del Espíritu Santo, y entonces el verbo era él. El verbo escondido en un cuerpo de muerte, igual de nosotros. ¿Ve? Ahora, ese cuerpo de muerte, para poderse expresar, ¿ve? Como boca de Dios, y como el Padre se expresaba, y mostrar a la gente que Él era uno, que él era la resurrección y la vida, tenía entonces que ser llevado a Jordán. O sea, vamos a ver qué es el Jordán. Jordán es una tumba. Dice como era de costumbre, es la única que dice, iba a la sinagoga como era de costumbre, abría el libro, o sea que participaba de los ritos religiosos, pero también, sí, como un judío, por supuesto, en los ritos religiosos como un judío, y simplemente era una persona más entre ellos, hijo de José y de María. Se recuerda que ahora estaba en Nazaret, en un pueblo que no tenía importancia, ni tenía, bíblicamente no era nadie podía seguirle, estaba escondido ahí. ¿Ve? Se recuerda que estuvo en Egipto también escondido. Entonces ahora llega el tiempo, se escucha la voz del que clama en el desierto, de uno que clama en el desierto, y comienza el hombre aquel que era primo de Jesús según la carne, ¿ve? Y simplemente pues entonces él va allí, pero este hombre sabía que tenía que bautizar a un joven que no lo conocía, y que dijo, él es más grande que yo porque es primero que yo. ¿Ok? Entonces cuando Juan llega allí, lo que llega al río Jordán es al río de muerte. Entonces eso es una tumba, lo que significa para los hermanos que todavía no se han bautizado, no son o no han hecho el ritual de ser un discípulo del Señor Jesucristo y ser enseñado por Él, pues ahí tenemos el bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿ve? El agua vamos a ver en el Jordán allí, el agua es una tumba, y entonces cuando Juan lo bautiza, Juan sabía. Ustedes se recuerdan que también él se opone, ¿no? Tú eres mayor que yo, como tú me tienes que bautizar a mí y no yo a ti, ¿ok? Pero Jesús le dijo, es necesario que tú hagas lo que tienes que hacer por la justicia que Dios trae a través de ti, y yo en la justicia que Dios trae a través de mí, pues yo tengo que hacerlo también. Entonces él lo entiende, y entonces mete a Jesucristo en las aguas de muerte. Y cuando entonces lo saca de la muerte, entonces los cielos se abren, viene la voz magnífica del Padre donde dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y entonces Jesús comienza entonces a expresar la vida que Dios tiene, mostrando el verbo en él. Como dijimos al principio que Dios hizo todas las cosas por la palabra. Ahora Él era la palabra, y esa palabra tenía el impulso de la vida del Espíritu Santo. Y entonces en el impulso de la vida del Espíritu Santo,
pues entonces él podía expresar lo que le dijo a Marta y María: yo soy la resurrección y la vida. Fíjense qué interesante. Cuando él entra en ese río de muerte y sale, o sea, todo su ser es como si hubiera muerto todo su ser. ¿Por qué? Porque y en realidad murió todo su ser físico. Y ahora lo físico estaba impregnado totalmente del poder del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios totalmente, y todas las células de él estaban llenas del Espíritu de Dios. Entonces era un Dios, un espíritu físico, mostrando ahí en el Jordán. Y ese espíritu físico, ¿ve? Que estaba ocupando este lugar, bueno, físico, lugar del tiempo y el espacio, limitado por el tiempo y el espacio, pero no limitado por la vida. Por eso entonces lo primero que hace es ir 40 días de ayuno. Y en esos 40 días de ayuno, todavía él vivía por el Espíritu de Dios. No estaba sufriendo hoy que me voy a comer una semita, o me voy a comer unas tortillitas. No estaba, simplemente. Y si el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. O sea, ¿qué cosa estaba, qué significa tentado? Dios no tienta, Dios no puede ser tentado. Pero el hombre físico sí puede ser tentado. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que tentación y prueba son dos cosas diferentes. O sea, Dios no permite que la parte de nosotros no puede ser tentada, pero nosotros sí somos la parte física, probados, ¿verdad? Probados sí. Ok, no, el diablo, que es la capacidad de espíritu fuerte que tiene todo el humano, produjo por los tiempos y el desarrollo de su espíritu, produjo entonces lo que se llama el diablo. Y el diablo funciona, es un espíritu, pero funciona donde quiera. O sea, no quiere decir que el diablo sea como Dios, que está en todas partes. Es el producto del hombre. Es el Dios del hombre, en otras palabras. El hombre natural. Porque el hombre natural, aunque es natural, es un hombre hecho por Dios Espíritu. Lo hizo perfecto desde que lo hizo. Entonces Jesús comenzó a funcionar en el Espíritu, y entonces ahí quedó escrito, para que ustedes puedan entender que el diablo le hizo 3 tentaciones. Yo no tengo tiempo esta mañana de entrar en las 3 tentaciones, pero fueron exactamente las 3 que fue tentada en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ve? De Eva. Si tú lo miras, son las 3 tentaciones iguales. Te puedes recordar la del pan, ¿ve? Todo el mundo se recuerda del pan. Si tú eres un hijo de Dios, ¿dónde está ocurriendo esto? Está ocurriendo en la capacidad física que tenía, pero esa capacidad física ahora tenía que ser probada. ¿Y ser probada para qué? Para demostrar que el hombre natural hecho por Dios y Dios hecho hombre, que es lo mismo, ¿ve? El hombre natural sin haber pecado, sin haber ido por su propio camino, sin ser otro Dios, aparte de Dios, tiene la capacidad de funcionar, ¿ve? Como funcionó Jesucristo, ¿ve? Y si no funcionamos con Él es porque nos falta entonces que ese espíritu, ¿ve? Nos llene todas nuestras células y se manifieste y nos manifestemos como hermanos de Jesús. Por eso es que no ha habido manifestación de los hijos de Dios todavía. Ha habido manifestación de poder de Dios, de milagros, de señales, pero no ha habido manifestación de los hijos. Y eso viene porque todavía estamos en el proceso. Por eso si nos vamos a entender el proceso, lo podemos entender por la fiesta judía, lo podemos entender por los profetas, y por eso estamos aquí esta mañana, para que entonces Dios añada lo que necesitamos de luz, de entendimiento, y también entonces podamos nosotros aceptar y que podamos alcanzar lo prometido. Y lo prometido es alcanzar el premio del supremo llamamiento, que es llegar a la estatura y la estatura del conocimiento de un hijo de Dios, como está en Efesios capítulo 4. ¿Se recuerdan? Hasta que todos lleguemos a la estatura del conocimiento de lo que es un hijo de Dios. Entonces tenemos una gran oportunidad de hacerlo por varias razones. La profecía dice, todo apunta en este día,
Las escrituras apuntan este día, Apocalipsis nos está enseñando, el Espíritu de Dios, cómo hay cosas que ya se han cumplido y están por cumplirse. ¿Ve? Y podemos tener una luz más clara en entendimiento exactamente cómo funcionó Jesús, como, como San Pablo dice, por ejemplo, San Pablo dice en Gálatas, que mientras el heredero es niño, está jugando por ahí con el otro y no está limitado por sus padres, por los tutores. Pero ya cuando el heredero ya conoce que es hijo del rey, pues hombre, ya deja de jugar ahí con, bueno, primeramente jugaba con el hijo de jardinero y no pasaba nada, eran dos niños iguales jugando. Esa es la vida de Jesús cuando era pequeño. ¿Ve? Siempre avanzando y entendiendo, siendo enseñado, ¿ve? Siendo capacitado por sus tutores y por la luz interna del Espíritu, aprendiendo todas las cosas. A los 12 años ya era en los negocios del Padre, ya estaba seguro, ya había venido toda la luz que necesitaba para la segunda etapa de su vida. La segunda etapa era llegar al Jordán. Y de Jordán en adelante entonces comenzó entonces la tercera etapa. A ver si se cumple lo que tú preguntaste, ¿verdad? En Jesús entonces viene su manifestación encerrado en un cuerpo de muerte, ¿ve? Hasta el Jordán. De Jordán en adelante, entonces nadie podía ir contra esa autoridad y ese poder que tenía este hombre. El punto más culminante, yo no solamente veo el monte de la transfiguración donde se ve a Jesucristo, ve iluminando, o sea, su vida, ese hombre desarrollado todo, iluminando a Elías y los discípulos ven ahí todo ese escenario y nos sirve a nosotros como escrituralmente como una señal que es exactamente el día de la manifestación o el vestirnos nosotros de ese hombre de luz está con relación a la fiesta de tabernáculos, que como ellos dijeron, vamos a hacer 3 tabernáculos acá para cada uno de ustedes, uno para Elías, uno para Juan, y uno para Elías, uno para Moisés y uno para Jesús. Y entonces vino la magnífica voz y dijo de nuevo, este es mi hijo amado, a él oíste. Esa fue la segunda vez que se escucha la voz del Padre, exteriormente desde la nube. Y entonces viendo esto en la vida de Jesús, pues nos cobramos ánimo por decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Y podemos evaluarnos y decir, realmente necesito, porque Dios lo ha prometido, Jesús lo prometió, Jesús lo enseñó. Estamos en una etapa donde no solamente la historia del tercer día que estamos para vivir este día maravilloso, sino que podemos evaluarnos y decir, yo realmente, yo quiero esto. Entonces, yo les invito a que ustedes, vamos a llegar hasta ahí porque ya se tienen que ir al trabajo, y la hermana, entonces, yo les invito a que nosotros meditemos estas cosas, pongámoslo en orden. Si tienen preguntas, pues no me las hagan hacer a mí. ¿Ve? Ustedes pueden, yo les puedo decir algunas cosas, pero el Señor nos está enseñando, el Espíritu de Dios nos está enseñando y nos está dando luz sobre estas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos uno. Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Cuándo lo dijo? Capítulo 17 de Juan. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo. Dice, ahora estoy aquí, que estoy en esta capacidad contigo. ¿Ves? Dice, cuando Él estaba con sus padres, cuando estaba en el mundo, cuando nadie lo conocía, era como prácticamente como nosotros cuando éramos niños, o ahora que nadie nos conoce. ¿Ve? Dice, pero yo quiero que sean uno, para que el mundo crea, el mundo conozca. ¿Cómo yo voy a darle a conocer al hombre que Jesucristo es el Señor? La única forma que yo tengo es la forma que dijo Jesús, ser uno con Dios. Y mientras nosotros no lleguemos a ser capacitados del Espíritu, de ese poder grande y poder manifestar a Jesucristo, el mundo va a seguir creyendo que Jesucristo es un hombre, un profeta, como les dije de aquel amigo mío judío, o simplemente Dios hecho hombre sin saber. Yo preguntaba de chiquito cómo es que Jesús, no es, ese es Dios que se hizo hombre. Güey, pero ¿y cómo es esto? Hoy en día pues todo está descubierto, porque el Espíritu dice la verdad y nos enseña a través de la verdad.
¿Qué estamos haciendo? Estamos en el camino. Él es el camino. Las soluciones a mis necesidades, Él las tiene. Las soluciones a las necesidades del mundo, Él las tiene. Necesidades religiosas, Él las tiene. ¿Ve? Si el mundo religioso mostrara que todas las cosas las tenemos en Cristo Jesús y que Él es el Salvador, pues fuera salvado también de la muerte religiosa. Porque lo que está ofreciendo nuestras religiones cristianas es otros métodos y otras cosas que no tienen que ver nada con la persona de Jesús. Mientras no viva la vida completamente nosotros podemos pensar de que sí, que somos salvos. Sí, lo somos en espíritu y alma. Pero el cuerpo, ¿dónde? ¿Sí? Todavía no tenemos achaques. Todavía podemos ver deteriorado algo de nuestro cuerpo. Eso está diciendo el Espíritu. Todavía hay muerte en el cuerpo. ¿Cuándo Jesús salió de la muerte de su cuerpo? Cuando murió en el Jordán. Por causa del Espíritu fue entonces todo su espíritu, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todas sus células y todo su ser fueron llenados completamente de la vida. Y dijo Dios, sea la luz, y nunca hubo luz. ¿Creen ustedes? Si Dios dijo al principio, cuando el Espíritu se movía por la faz de la tierra, y dijo Jesús, Lázaro, ven fuera, y Lázaro nunca salió, y dijo Jesús, tu hija está viva, vete, y dijo Jesús, levántate, Efata, y oyó, que no ocurrió nada de lo que dijo Jesús. Todas las cosas se hicieron por la palabra. Por la palabra dice, hacía limpios los alimentos. Por la palabra, Él les enseñó a ellos cómo por la palabra echar fuera espíritu, y todavía no estaban capacitados. Él les dio a ellos cómo funcionar en la misericordia, en el amor de Dios. Pero todavía les dijo, vayan a Pentecostés, ¿ve? Para que entonces ustedes puedan vivir con Dios dentro de ustedes. Yo termino con esto. Dios habita dentro de nosotros. ¿Para qué? Ya sabemos para qué. Para transformarnos, para que este cuerpo de muerte sea transformado completamente. Estoy hablando de Romanos capítulo 8. Dice, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Padre, te damos gracias por esta disertación, esta clase, estas meditaciones que nosotros ponemos delante de ti para que tú amplíes, Señor, y nosotros no hacemos ninguna resistencia a las enseñanzas que tú traes. Sabemos, Señor, que tú tienes esto para un cuerpo sacerdotal, pero también sabemos que no somos nosotros solamente, que hay miles de otras personas de toda lengua, pueblo y nación, que a lo mejor se reúnen en una montañita, o se reúnen en un valle, o en una casa, o en una iglesia, de donde quiera que esté en tu pueblo, donde quiera que tu espíritu, tus ojos pues, comiencen a buscar a los hijos, pues esos hijos oirán tu voz. Y nosotros en responsabilidad ponemos este pan sobre estas aguas para que tu nombre sea glorificado, y que no nos preguntes, aunque nos pueden preguntar y podemos explicar lo que ya entendemos, pero si te preguntan a ti, ellos pueden saber más que nosotros, que estamos usando este medio y este video y esta disertación o esta clase. ¿Ve? Nosotros estamos, Señor, en este tiempo, Xochihuilotl, explicaciones de la sombra y de las luces. Gracias, Padre, que sea glorificado tu nombre en todo momento. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.